sin la pretensión ni el rigor de la academia, pretendemos abordar el tema de las bases programáticas y la acción política, pensadas desde los nuevos actores sociales. Cómo abordar o inventariar las cuales son las bases programáticas para la construcción de una propuesta para el país desde las FARC. Muchos echamos mano y afirmamos que nuestro accionar de más de medio siglo, desde lo político y desde lo militar, trae consigo y de por sí unos acumulados que nos permiten enfrentar hoy el reto de la construcción de una propuesta política que movilice e identifique a las grandes mayorías del pueblo colombiano. Porque ello es, en última, la razón de ser de un partido político. Y ha de ser el centro de acción de cualquier programa o planteamiento que se les esboce o presente a una sociedad. Para ello, vuelvo y repito, sin el rigor de la academia, desde lo humano, desde lo terrenal, desde el ciudadano de a pie, desde el común, como nos hemos denominado, pretendemos hacer unas reflexiones que nos permitan abordar el tema de cuáles son nuestras bases programáticas. Bajo la formulación del interrogante, ¿dónde están esas bases? ¿Por qué decimos y afirmamos que nuestro acumulado histórico tiene la vigencia suficiente para transformarse, mutar en una propuesta de país? Eso un tanto para coadyuvar la reflexión e iniciar a polemizar. Preguntarnos y esclarecernos qué es un programa político. ¿Qué entendemos por eso? Porque todos hablamos, el programa. Sí, pero ¿qué es? ¿Qué consideramos? ¿Qué debe componerlo? Y en los programas utilizamos otros dos términos más rimbombantes. Democracia representativa, democracia participativa. Tratemos de abordar en este escenario, definir qué significan en la praxis, en la práctica, esos elementos que muchas veces esbozamos en un discurso, en la construcción de un planteamiento, pero que no logramos bajar a la base de manera que la motive en función de ello. Tener claras esas definiciones, consideramos, es una de las tareas fundamentales que encaramos hoy. Entonces, ¿quién nos aclara qué es un programa? ¿Qué es un programa político? Primero, lo programático del partido y acción política. Yo inmediatamente me llevé el interrogante. ¿Es posible emprender acción política sin tener definido lo programático? No es lo más adecuado, pero se hace. Y en el caso de FARC, por eso fuimos para ahí para tratar de polemizar ese elemento. ¿Dónde están las bases programáticas? O sea, ¿a partir de qué elementos de acción podremos sustentar la elaboración de nuestro programa? Lo mismo que estamos conociendo en su momento. Y de allí, Antonio nos dio la clave, nos dice, la caracterización de la sociedad para poder interpretar sus quereres, sus sueños, sus anhelos,
y movilizarlas en función de el partido, sea la vía que fuere. Jacobo, por ahí en una conferencia decía, si hay un partido serio en Colombia es el Partido Comunista. 30 años organizando su programa. ¿Sí? ¿Ah? 30 años para plantear un programa, mostrando la dimensión o la trascendencia de ese cuento de plantear un programa a un país. Porque si hay una equivocación en la caracterización, en la lectura de la sociedad, hay una equivocación irreparable. Se adoptan las rutas y las acciones equivocadas. Por allí, de ahí la razón de que en esta mañana, más que hablar, pretendemos hacer un ejercicio de aproximación a la construcción programática, partiendo de un cuestionamiento elemental. ¿Cuál es nuestra caracterización de la sociedad colombiana? ¿A partir de qué prisma estamos haciendo el análisis? Si es pertinente o no que los elementos acumulados en nuestro trasegar histórico en la sociedad colombiana como organización están identificados con la realidad de Colombia hoy. Porque si no nos hacemos esos cuestionamientos, seguimos planteando que ha habido un cambio de la modalidad de acción de la lucha armada a la lucha política. Que el objetivo y la aproximación a la sociedad sigue siendo el mismo, sin cuestionar la vigencia de los postulados. Esto puede parecer como una invitación a la renuncia de los principios. Pero cuando vemos las cosas con esa prevención, no nos abrimos. Una base programática aprobada en el Congreso. ¿Cuántas aprobaron en el Congreso como bases programáticas? Recuérdenme. Base programática para la acción política aprobada en el Congreso. Plataforma de un movimiento de movimientos. ¿Sí o no? La plataforma de un movimiento de movimientos. Como a muchos nos parecía un trabalengua y otros, a la hora que se trataba de graficar ese movimiento de movimientos, nos perdíamos en los vericuetos de las líneas de intersección de cómo se iba a generar esa dinámica de acción política. Pero sigue ahí planteada y está planteado como una base programática. Nos están indicando que nuestro programa debe contener como base la búsqueda de la pluralidad política, el encuentro con otro, la suma a partir de la acción política emprendida desde diferentes ángulos, pero con los cuales coincidamos en elementos de construcción fundamental de una visión de nuevo país. Para resumirle el mamotreto, ¿o no? Y uno se pregunta, bueno, ¿hemos emprendido acción política en tal sentido? ¿Correspondió la propuesta a un análisis objetivo de las condiciones
de aparición de nuestra organización política en el escenario de la legalidad. Porque del espectro del movimiento social y político teníamos un auge, veníamos de un auge, por ejemplo, si uno analiza objetivamente la acción de marcha patriótica en la movilidad social. Y habían otros elementos de convergencia social y política. No la confundamos con la electoral, porque de pronto alcanzamos a confundirla con la electoral. Y resultó que en nuestra primera experiencia de aproximación nos encontramos con un escenario, ojo, la coincidencia del movimiento social y político no es coincidencia electoral. Nos lo dijeron de frente. Hubo campañas, por ejemplo, del Senado, que se fundamentaron dentro de los sectores progresistas en el concepto del voto útil, ¿o no? Los compañeros de ruta nos dijeron, un momentico, aquí hay que buscarles la utilidad del voto. Y hubo una campaña precisas en el país, en el caso de FARC, que decía, los de FARC tienen curules aseguradas, breguemos por acá cómo logramos posesionar en el espectro de la izquierda mayores posibilidades, ¿o no? Los aliados. Pero de igual manera, seguimos el ejercicio y hoy, en la vida, en el Congreso, vemos cómo el partido FARC es tratado como un leproso político que puede generar contagio. No pregúntenselo a los compañeros de la Colombia Humana y a los verdes. Yo traigo estos interrogantes precisamente para que nosotros hagamos una reflexión sobre la acción política, que es lo que se nos ha pedido. Estamos cruzando bases programáticas, acción política. Un fundamento de nuestras bases programáticas es la búsqueda de ese movimiento, la convergencia política. Pero nos preguntamos, ¿está atado ese precepto a la realidad política del país? ¿Cuál es la disponibilidad o condiciones para generar esa convergencia? ¿Desde dónde, válido el propósito, pues sí, pero desde dónde encararlo, desde dónde volverlo tangible, volverlo práctico? ¿Cuál es la hoja de ruta para ello? O está bien el propósito, pero hemos equivocado el camino, que es el otro cuestionamiento que debemos hacernos. Si nuestra aproximación al quehacer político y a la búsqueda de esa convergencia se ha dirigido o al movimiento social en su base, o pretendimos hacerlo como el relacionamiento de organizaciones políticas desde arriba. Son las dos rutas. Nos tocaría evaluar por dónde hemos trasegado en la búsqueda de ese propósito de construcción programática que es el movimiento de movimiento. Porque si no lo evaluamos, si no lo hacemos, podemos seguir trillando por un camino tortuoso que sabemos ya no nos va a conducir al objetivo trazado. Entonces, cuando hablamos del programa, fíjate, acabo de tocar un solo elemento de lo que nosotros consideramos son nuestra base programática. Porque algunos estamos confundiendo la base, o sea, el programa del partido con una propuesta o programa de gobierno. El compañero lo dijo, ojo, que el programa del partido es lo estratégico. No responde a una coyuntura. Es estratégico. Debe fijar con claridad los objetivos del partido, ¿sí? Táctica y estrategia.
el elemento, el compañero, ojo, que un partido para su programa tiene que tener claro y fundamentado su posición ideológica. Para poderle plantear al país, pues yo decía al inicio, desde qué prisma se hace la lectura de la realidad. Porque un partido puede tener una lectura ideológica de esa realidad y moverse en función de ello. Pero como el objetivo de un partido es la disputa del control del Estado, lo que aquí llamamos poder, también más allá de esa visión ideológica, tiene que estar aferrado a la caracterización y realidad de ese país. Porque si no, pierde la esencia de lo que es un partido. No tiene posibilidades reales de disputar el control del Estado. Y es allí donde estamos planteando qué elementos deben contener nuestro programa. ¿Desde dónde emprender el plan de acción de ese programa? De acción política. Si desde el relacionamiento formal partidario o desde la incidencia cotidiana con la sociedad, con sus organizaciones. Desde dónde, por ejemplo, en el caso FARC, que ha estado mayoritariamente en la periferia del país, ¿a dónde corresponde su relacionamiento histórico? Pero el poder político por la vía electoral se define ¿dónde? En las grandes capitales. En las grandes ciudades. ¿Cuáles son los debates pendientes y que de una u otra manera afectan el funcionamiento del partido? Hasta el punto de que llegamos a regresarnos en una discusión sobre la definición del partido. Eso está definido. No hay necesidad de regresarse. Porque ya se da por sentado que constituimos un partido. Somos un partido. Pero a la hora de hablar de lo programático o del programa, nos tropezamos con un gran escollo: el carácter del partido. Y cuando no se define el carácter del partido, no se tiene claridad sobre el carácter del partido y sus dinámicas, se puede caer como si fuese un dilema, el atender la acción política electoral con la acción política de consolidación social del partido. ¿Me hago entender? Lo coyuntural es la acción política electoral. Y la esencia de un partido es disputar el poder y, en el caso nuestro, disputarlo por la vía de. Pero para tener la capacidad de disputar ese espacio de control del Estado, hay que tener un gran peso o incidencia en la sociedad a la cual le estamos proponiendo unos elementos de acción con los cuales consideramos se identifican. Para no pretender zanjar la discusión sobre la caracterización de lo que debe ser un programa, a qué debe responder un programa, yo me he atrevido a hacer un pequeño resumen de Ricardo Landa Arroyo, constitucionalista peruano, que resume un tanto la cuestión de Bobbio y la visión de lo que es un programa político. Es un conjunto para ver si hemos tropezado o si dejamos cosas de lado sobre esa visión y lectura de lo que debe ser un programa político. Programa político es un conjunto interminente. A ver, mis gafas, sin ellas no veo nada. La cejuela, sí.
Es un conjunto internamente consistente de proposiciones que generan demandas proscriptivas y prescriptivas sobre el comportamiento humano y que tienen implicaciones con respecto a lo que es éticamente bueno y malo. Pretende proponer estrategias a cuestiones filosóficas y prácticas, tales como de qué forma deben distribuirse los recursos de la sociedad y en qué lugar reside apropiadamente el poder. Un programa político está dirigido fundamentalmente a la población y en consecuencia es esta la llamada a pronunciarse sobre su valor. Un programa político es en definitiva una oferta de un bien o servicio que estamos en capacidad de proporcionar a un público determinado o al conjunto de una sociedad. Este debe tener en cuenta tres aspectos fundamentales. Primero, ser incluyente. Segundo, ser pertinente, que ofrezca una respuesta a una necesidad colectiva. Tercero, ser transversal, que sea universal a pesar de la especificidad. Pero ahí nos surge la pregunta, lo pertinente de nuestras bases programáticas. Tendríamos que hacer una reflexión muy detenida. No como un elemento de descalificar, sino como un elemento de empoderar. Porque tenemos grandes líos, dijimos, ahí están. Levanten la mano los que recuerden la plataforma política para un gobierno de reconciliación y reconstrucción nacional.